Bueno, hoy vamos a ver cómo graficar la función seno en GeoGebra. En primer lugar, vamos a hacer nuestra gráfica a partir de una circunferencia unitaria. Recordemos entonces que vamos a hacerla aquí desde el centro del punto A hasta el punto B. Así vamos a obtener entonces nuestra circunferencia trigonométrica. También vamos a partir de un deslizador. Vamos a fijar acá en la opción deslizador, donde vamos a trabajar con un ángulo, le damos ángulo alfa y le decimos el tamaño del deslizador para que no nos quede muy pequeño, unos 250 píxeles. Ya nos aparece aquí arriba que es a partir de ese ángulo él se mueve hasta 360 según yo lo haya cuadrado, configurado. Ese ángulo, a partir de ese ángulo es que vamos a trabajar aquí nuestra circunferencia unitaria. Obviamente el ángulo que nosotros vamos a trabajar sobre el eje X va a ser en radianes. Entonces vamos a ir a configurar en opciones avanzado y aquí en preferencias de vista vamos al eje X y vamos a marcar que la distancia no la dé en cada pi medios, que nos dé las graduaciones también en la mitad. El rótulo es el eje X en este caso. El rótulo podría ser en grados, no, en radianes no aparece. Dejamos así. Ya aparece nuestra configuración. Para que la construcción se vea, podemos aproximar un poco para que podamos ver nuestra circunferencia unitaria. Entonces lo que vamos a hacer es trazar este ángulo alfa en la circunferencia. Para ello lo que vamos a hacer es marcar un ángulo con una amplitud A. La amplitud A pues será la amplitud del ángulo alfa. Marcamos como punto inicial el punto B y como centro del ángulo el punto A. Borramos y vamos aquí a seleccionar nuestro ángulo, obviamente la letra que le dimos, que sería alfa. De esta manera obtenemos aquí el punto, la amplitud, que sería la punto B', sería la medida de ese ángulo. Posteriormente vamos a trazar el arco que determina ese ángulo. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice arco de la circunferencia. En primer lugar vamos a seleccionar el centro, el lado inicial y el lado terminal. De esa manera nos marcó aquí el arco llamado D. Vamos a pedirle que nos dé la longitud de ese arco, es decir, la longitud de esa distancia D, y aparece que esa D vale 1.22. Obviamente eso va a variar cuando yo mueva aquí en el deslizador mi ángulo. Observen cómo va moviendo la distancia D. Es muy importante esa distancia, puesto que es la que voy a proyectar después para la construcción de mi función. Entonces esa medida de ese arco es la que se traslada sobre el eje X en este caso. Pero como es la función seno lo que vamos a graficar, pues será a partir de su línea trigonométrica. Entonces recordemos que para el seno es el segmento que es perpendicular, vamos a una recta perpendicular que pasa por el punto B' y es perpendicular al eje X. Así obtenemos aquí un punto de intersección. Vamos a hacer aquí un punto de intersección entre el eje X y esa recta. Nos lo marcó aquí como el punto C. Entonces, la línea del seno es un segmento, vamos a dibujarlo, que va desde el punto C hasta el punto B'. Ya esa recta perpendicular no nos sirve, la podemos ocultar. Vamos a ocultar esa recta, lo mismo que la circunferencia, para seguir nuestra construcción. Posteriormente lo que voy a hacer es a trasladar la longitud de la circunferencia sobre el eje X. Para eso voy a construir un segmento dada una longitud, pues la longitud será
la longitud D, que es la longitud del arco, y voy a darle aquí desde el punto B. Me dice cuál longitud, entonces como la longitud que deseo es la longitud D, con el teclado ponemos esa longitud. Observemos que obtenemos aquí el punto D mayúscula que me lo acaba de notar. Esa distancia es la misma del arco. Obviamente cuando yo mueva, reviso si va bien la construcción. En este caso se mueve apenas yo mueva el ángulo. Bien, vamos a continuar con nuestra construcción. Solamente nos queda trasladar la longitud de la línea del seno a este punto. Entonces debo trazar una perpendicular que sea perpendicular al eje X y que pase por este punto. Entonces ahí lo que voy a hacer es trasladar esa medida. Pues para trasladarla simplemente trazo una paralela al eje X que pase por B' y obtendría la misma distancia. Entonces vamos a recta paralela que pase por este punto al eje X, selecciono el eje X también y voy a obtener aquí un punto de corte. Vamos a encontrar ese punto de corte de estas dos rectas, de esta recta y de esta recta. Obtendría el punto E, que es la misma distancia, la distancia de E es la misma distancia CB'. Entonces esa va a ser la línea del seno. Entonces lo que voy a hacer es pedirle aquí en el programa que me dé la traza del punto E, el rastro o traza se llama. Entonces con eso prácticamente estaríamos finalizando, porque lo único que queda sería mover nuestro ángulo y ver qué comportamiento tiene nuestra gráfica, que son los análisis obviamente que ya hemos realizado en clase. Muy bien, agradezco su entrega y su trabajo adicional a esta construcción para poder realizar las demás gráficas.